Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por invitarme a estar con todos vosotros. Y yo la verdad es que tengo una prueba imposible. Tengo que resumir en 20 minutos 500 años desde el fuero hasta la actualidad en cuanto a su representación territorial. Entonces, esto es la representación de la cartografía histórica. ¿Qué es una cartografía histórica? Pues son los mapas que ya no tienen una utilidad actual práctica y por lo tanto devienen en cartografía histórica. Entonces, ¿qué es lo que voy a pretender trasladaros en estos 20 minutos? Casi todos sois estudiantes de Derecho, me han dicho. El derecho lo conformamos las personas en un territorio a las que se les aplica una norma. El territorio del que estamos hablando todos nosotros estos días es Vizcaya. Una Vizcaya bastante amplia. ¿Qué he traído aquí? El primer mapa geológico de Vizcaya, el de Carlos Collet, de 1848. En la comunicación escrita que se publicará, hago mención no solamente a la Vizcaya propia, al Duranguesado de las Encartaciones, al Valle de Orozco, a los concejos y valles de las Encartaciones, sino también a estos otros elementos periféricos, o aparentemente periféricos, como Castro, Timpias, Colindres. Bien, y una cosa que ha surgido en el café y que la voy a contar aquí, que no debe ser muy conocida, el Valle del Osa. No debe ser muy conocido que el fuero de Vizcaya ha sido de aplicación a un pertenecido de la ciudad de Orduña, que son entre 5.000 metros cuadrados y un poquito más, según quien te lo cuente, que está incardinado en el centro del Valle de Losa, en el norte de Burgos, que en la actualidad no vive nadie allí, pero que durante siglos ha sido el lugar donde las parteras del norte de Burgos iban a dar a luz para que sus hijos fueran vizcaínos y estuvieran exentos del servicio militar. Entonces, tiene todo esto del territorio de las personas, tiene otras referencias. La cerca está más o menos por aquí no se ve. Bueno, estamos hablando del Fuero Nuevo 1526, pero a veces decimos, bueno, las personas, ¿quiénes son las personas que ocupan ese territorio? Pues la ocupamos vizcaínas y vizcaínos. Y estas son las imágenes, tal vez las conozcáis, 1577, las primeras imágenes impresas, Weibel, hay algún conjunto algo anterior, pero traen causa en su definición precisamente de las del manuscrito de Weidich, que es de 1529, con lo que estos, en definitiva, son las personas a las que se les va a aplicar el fuero. Estas, sobre todo la mujer, es una persona de alta cuna, que por cierto, bueno, aquí hay muchas personas ya destocadas. Sabéis que este tocado tenía una consideración fálica y la Iglesia lo prohibió. La Iglesia siempre ha tenido una imagen relativamente perversa de la realidad y llegó a prohibir en 2 ocasiones. El alemán, esto es gótico alemán, me lo han traducido, dice que las mujeres de Vizcaya se tocan de esta guisa y se creen elegantes. Es evidente que el autor no debía pensar que lo fueran. Bueno, tenemos vizcaínas, vizcaíno que es el que anda por los bosques con esta arma, tenemos un territorio y decimos, pero ¿cuándo aparecemos representados cartográficamente? Y claro, aquí se está hablando un poco de la relación endógena-exógena, de la alteridad, cómo el mi yo se constituye también a través de la visión del otro, ¿no? Y la cartografía es el perfecto ejemplo de que nos constituimos a través del otro. ¿Por qué? Porque no hay mapas contemporáneos que se deban a nuestra mano, a la mano de los vizcaínos. No hay ni siquiera cartografía histórica. Ni para Vizcaya, ni para prácticamente ninguna otra parte. ¿Qué ocurre? Se pierde en la Edad Media el conocimiento, se recupera en el Renacimiento a través del trasvase de informaciones de Bizancio hacia Italia y en algún momento se redescubren los manuscritos de un cartógrafo grecolatino, Ptolomeo, siglo I después de Cristo. Y aquel no tiene dibujado ningún mapa, o no se sabe que lo hubiera hecho, no se conserva, pero sí dio las coordenadas de unos miles de lugares. Entonces, fijaros, la imprenta nace prácticamente en el momento contemporáneo al Fuero Viejo, el Fuero Nuevo 1526, y hacia finales del 15 es cuando se empiezan a dar a la imprenta algunos mapas. ¿Y qué es lo primero que se imprime? Pues lo primero que se imprime es cómo habrían sido esos mapas de los que nos habla Ptolomeo si los hubiera hecho él. Y entonces, lo que hoy llamaríamos un atlas histórico, se nos dice cómo habría sido Hispania, donde nos incardinamos en el norte de la península ibérica,
y vemos pues caristios, bárdulos, sautrigones, esto que nos han contado en las clases de historia de pequeños. Avanzo un poquito más, 1540, y entonces hay algunos impresores que dicen, bueno, vamos a complementar esto. Aparte de tener la cartografía antigua, vamos a publicar también mapas modernos. Inicialmente se publican 4 mapas modernos: Francia, Península Ibérica, Península Itálica y Jerusalén, Tierra Santa, ¿no? Y esta es la que nos corresponde a nosotros. Esto es Münster, se edita en Basilea, 1540, ¿y qué tenemos? Bueno, no sé cómo se... Bueno, sin puntero. Pues un Vizcaya que, fijaros que se parece muchísimo en su grafía a la actual denominación de nuestro territorio, pero claro, está debajo de San Andrés, que es Santander, y al oeste de Asturias. Con lo que, evidentemente, mucha noticia de quiénes éramos, dónde estábamos, cómo somos, pues no debía haber en la Europa pues, renacentista. Y, de hecho, no hay ninguna entidad de población costera. Lo tengo ampliado. Muy bien. Fuenterrabía, y no tenemos puertos. En los portulanos ya habíamos aparecido, pero en esta cartografía, la cartografía en principio es una ciencia de razón de Estado. Esto lo tienen los reyes, los aristócratas, esto lo tienen en sus palacios y lo tienen sobre todo secreto, porque claro, no vas a dar al enemigo noticia de cómo poder alcanzar tus territorios. 1540 hemos dicho, un poquito antes, en la edición de 1535 de la geografía de Ptolomeo, también antigua pero ya moderna, he traído este. ¿Y por qué este? Porque esta es la geografía de Ptolomeo que dirige Servet. Servet es el famoso sabio, bueno, polímata, ¿no? Que sabía de todo, el mismo de la sangre, se nos dice aquí, y no Harvey. Bueno, no me voy a enrollar con esto, pero recordad que Servet mantenía que la sangre estaba vinculada teológicamente al alma, y de ahí precisamente lo de su circulación a la sangre. De hecho, su teoría está integrada en un libro de teología y no en un libro de ciencias. Bueno, pues Servet sabía de todo y también de esto. Y entonces nos ofrece esto. ¿Qué ocurre? Que Servet se tiene en general por la historiografía, que es oscense. Hay otro elemento historiográfico que mantiene, que es Tudelano de Navarra. Luego, es una persona que necesariamente tenía que conocer nuestro territorio y es el que ha arreglado estos mapas. Y sin embargo, en nuestro territorio, lo he puesto así para que se vea algo mejor, pues nos aparece Castro, Bilbao, Plasencia, Bermeo, Lequeitio, y ya pasamos a Deva. Es decir, entre el Nervión y el Deva, y por debajo ya los montes, no tenemos absolutamente nada. Y estamos hablando de 1535, con el Fuero Nuevo ya aprobado. Y esto era la información visual que tenían los europeos ilustrados de la época. Varía mucho si lo vemos desde dentro, si lo vemos desde fuera, porque desde dentro, ¿qué tenemos lo más cercano? Se ha hablado estos días aquí del poder real. 1570, ahora lo llamamos Atlas del Escorial, encarga a Felipe II, al mejor matemático del reino, Esquivel, que le haga un mapa de España. Este mapa de España ha estado allí perdido, criando polvo en el Escorial durante casi 500 años, ¿no? Está lleno de tachaduras, hay bastante toponimia, y entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen que desde Ontón hacia el oriente sería Vizcaya, y que un poquito más al sur de Portugalete sería ya las Cuatro Villas. Esta es la fórmula que se tiene para definir lo que puede ser Vizcaya, y es la primera imagen, el primer elemento gráfico en el que vemos que viene definido la realidad de Vizcaya, pero sin ninguna otra delimitación. Ese mismo año, lo anterior es cartografía de Estado, en 1570 se produce el gran incidente de la cartografía comercial. Es como hoy en día cuando se avanza de los ordenadores tradicionales a los ordenadores cuánticos. Y es que este caballero, Abraham Ortelius, en Amberes, que era entonces del centro del poder intelectual y de imprenta de la monarquía hispánica, en Flandes, pues decide encuadernar en la misma escala, por decirlo de alguna forma, una serie de mapas. Y aunque él no lo llama Atlas, porque lo llama Theatrum Orbis Terrarum, en su primera edición latina, aquí he traído la castellana por lo que luego diré,
67 mapas que reflejan el orbe, el universo en su conjunto. Y, por cierto, es lo que todas las personas educadas del mundo mundial, como diría mi hija, esto tenían en su mesa, no otra cosa. Esto era con lo que se veía a los demás, desde Amberes. Y el mapa de España que incorpora en la primera edición se edita durante 42 años y se hacen más de 40 ediciones a partir de 1570. Bueno, un libro carísimo que hoy en día se sigue heredando. Y para que nos hagamos una idea de lo que era la cartografía en el momento, por ejemplo, en los Países Bajos, el regalo que se hacía a los reyes extranjeros eran los atlas. Hoy en día nos parece normal ir a la Luna, pero entonces la única forma de navegar o de llegar a otros sitios era con eso. Por ejemplo, algo que no lo he traído aquí, pero Ortelio en una de sus ediciones, por vez primero, incorpora en la edición de 1589, incorpora la No Victoria en su famosísimo mapa del Pacífico. Es la primera vez que se ve a los vascos cruzando el Pacífico gráficamente. Bueno, Ortelio da la imprenta a este mapa de España. Y aquí ya vemos que Vizcaya empieza a tener un recorrido un poquito distinto. Desde Castro y lo que ahora es Sama, ¿no? La Nestosa, Loquedo, el Valle Ayala, Villaro, Bilbao en la costa. Si volviéramos a ganar la Copa, con esto no podríamos celebrarlo, porque no tenemos ría que ir arriba. Bermeo, Valencia. ¿Qué vemos aquí? Pues salvo Elorio, claro, está Susana. Claro, ¿por qué está Elorio? Pues porque era la villa que nos defendía de los guipuzcoanos. Claro, es la razón de su fundación, ¿no? Bueno, pues parece que la tierra llana no existe. Parece que solamente existen algunas villas. Y como decía antes Aingeru Zabala, existen fundamentalmente las villas que generan comercio. Y algo muy llamativo, no existe Guernica. Para nosotros Guernica parece que es sagrado, que debería ser conocido por todo el mundo, pues todo el mundo no lo conocía. ¿Qué ocurre con Ortelio? Ortelio publica este mapa anterior en 1570. En 1578 se edita el primer mapa regional impreso de cualquier lugar de España, que es el de Guipúzcoa. Él lo copia y esto genera el deseo de Juntas de hacer lo mismo. ¿Y Juntas qué acuerda? Bueno, Juntas, sabéis que existen entre Ordenamiento de Chinchilla y Concordia, la Concordia de 1130, existen juntas generales separadas para tierra llana y villas y ciudad. Bueno, he rastreado en cada uno de ellos, con la ayuda, es cierto, de la transcripción de Enriqueta Sesmero, ¿no? Bueno, el original de cada una de las decisiones está ahí. A grandes rasgos se van tomando decisiones acerca de el señor que está en Flandes, Martín Pérez de Barrón, que está en Flandes, pide que se haga un mapa y su contorno y sus villas para que se integre en el teatro orbisterrano. Es decir, las Juntas Generales de Vizcaya eran conscientes que forzosamente para estar en el mundo había que estar en este atlas. Y se lo pide un Urduñés que es un gran empresario, que tiene delegaciones en Hamburgo, en Sevilla, en Venecia, en Amberes. Eso ha sido tierra llana. Las villas en regimiento acuerdan prácticamente lo mismo, es el mismo acuerdo en distintos libros de actas, con diferencias en la grafía, y se pide precisamente que se ponga el señorío en ese mapa y se envía a Flandes. Poco después se recuerda a finales del año 1591 que se haga lo que se ordena porque no se ha hecho. ¿Qué ocurre? Que en 1588 se había editado la primera edición castellana. Martín Pérez de Barrón está en Amberes y dice que yo también quiero que mi señorío aparezca aquí, que se haga un mapa, que es lo que acuerda la Junta General. Las Juntas Generales no nos consta que llegaran a hacer el mapa nunca, no se envió, de hecho no se editó. Pero ¿qué ocurre? Que Martín Pérez de Barrón, que era una persona muy poderosa, en el mapa de España, en 1592 logra que se cambie Villaro por
Orduña y Arrieto. Orduña había estado entrando y saliendo de la cartografía histórica, Arrieto no había aparecido nunca, Arrieto en la actualidad tiene 25 habitantes, para que nos hagamos una idea. Yo tengo la teoría de que sencillamente era el lugar de nacimiento que no queda acreditado de Pérez de Barrón. Bueno, esto se había conseguido, por ejemplo, el cardenal Espinosa en 1570 logró que apareciera su lugar de población y que se borrara a quien ocupaba su ubicación con antelación, ¿no? Pero este vizcaíno sí consiguió que apareciera su lugar. Se ha comentado antes un poco, bueno, pues el siglo XVII, en el siglo XVII directamente el rey pide que se haga una pintura de costas, de defensa. En aquel momento ya le teníamos a Pedro Teixeira haciendo otras cosas. Se dice además que se paguen hasta 400 ducados por hacer esta pintura. 400 ducados en el año, esto es de 1126, a ver, hay que entender, 1125 fue el annus mirabilis de la monarquía hispánica, fue cuando se rindió Breda, cuando se defendió Cádiz, cuando se retomó Bahía en el Brasil, ¿no? En el año 26 se decidió que cada territorio, Vizcaya por sus propios fueros, ¿no? Pero los demás que atendieran a su propia defensa, ¿no? Y para aquello las pinturas, esta pintura probablemente estaba llamada a ser colgada en el Alcázar madrileño. ¿Por qué? ¿Por qué lo afirmó? Porque costó 400 ducados. 400 ducados que fueron pagados. 400 ducados eran una enormidad en el momento. Hoy, por ejemplo, Velázquez, aparte el pintor, aparte de tener su sueldo, un retrato pequeño de Velázquez costaba en aquel momento 100 ducados. O sea que esto costaba unos centenares de miles de euros. Avanzamos muy rápidamente, en 1926 hasta el 60, le tenemos a Pedro Teixeira haciendo la descripción de costas y es el primero que nos entrega la noticia de que aparte de estar la villa de Garnica, está el árbol de Garnica, que ya sabemos todos que estaba en Lumo y no en Guernica. En la recensión que hace ahora está en la Universidad de Uppsala, no aparece el árbol de Guernica y nos da tan solo villas costeras. Pero bueno, vamos mejorando en la apreciación del señorío. Voy a pasar muy rápidamente en otros ejemplos flamencos, pero sí recordar que los primeros del siglo XVII sigue apareciendo Bilbao en la costa y solamente villas, que ya en el arquetípico del XVII, la familia Bleu, en la primera edición aparece Bilbao y donde debería estar Guernica lo tenemos sencillamente en blanco. Eso es 1134. Pero para el 64, a los Bleu, alguien ya les cuenta que para nosotros los vizcaínos Guernica debe tener relevancia y de pronto aparece. Aparece también un Bilbao pues, con una jerarquización notable, pero es de fijarse que en la jerarquización del resto de localidades, que normalmente son las villas, Guernica destaca porque está ya con 3 pequeñas torres que vienen a ejemplificar que dentro de los demás, que dentro de las demás villas pues sería la señalada. Un ejemplo de finales del siglo XVII donde ya avanzamos y aparece Vizcaya propia, la propia Vizcaya, Cantelli Rossi, donde aparecen incluso algunas entidades que son meramente antiiglesias, como EA, y tenemos Santurce, bueno, incluso alguna que no lo es, como el puerto de Algorta. Luego, ya vamos teniendo mejor conocimiento de tercero, de ajeno, de lo que puede ser nuestra realidad institucional. Los franceses les copian, los religiosos como los capuchinos no logran describir tampoco nuestra realidad institucional. El primero y que mejor la describe pues es el madrileño Tomás López, que se basa en las informaciones que le proporcionan los naturales del país. Él hace una consulta, un cuestionario, y va recibiendo contestaciones. Y él sí, ante iglesias que tienen voto en juntas generales, ante iglesias adheridas para las juntas o las antecedentes. Con lo que empezamos a tener ya cartografía que refleja la realidad institucional de nuestro país. ¿Y gracias a qué? A que lo que recibe son cosas como estas, manuscritos que están todos ellos en la Biblioteca Nacional de España. En este que refleja Vizcaya, por ejemplo, Guernica y el árbol de Guernica. Y él, en su mapa de 1169, recoge tanto Guernica como el árbol de Guernica. Voy aquí, para que le interese, tiene toda Vizcaya con los primeros bosquejos cartográficos de cualquier lugar de Vizcaya.
Tierra de Ayala, con cada una de las entidades que están sujetas a su fuero particular, y Orduña. Cartografía institucional vizcaína, pues tenemos ya en el siglo XVIII, bueno, esto es una copia del finales del XVIII, de 1649, donde sí se indica el Valle de Orozco, Valle de Llodio, aunque no son del Señor, son manuscritos que están en el centro geográfico del Ejército de Madrid, donde se refleja de alguna manera ya nuestra riqueza institucional. El punto culminante, Casimiro Loizaga, nos lo acaba de comentar Joseba a primera hora de la mañana, que Casimiro Loizaga, Delmas decía que era la persona que más sabía del fuero. Pero aparte de eso, fue el corrector también de este mapa, donde aparecen los caminos ante iglesias, ciudades, villas, Orduña, Valle de Orozco, las dos Munguías, tanto en la iglesia como la villa, porque no llegaron a concordarse hasta 1900. Un poquito más adelante tenemos también otro manuscrito de Goicoechea, el arquitecto, el que hizo el primer puente colgante de España, el de Burceña, con una perfecta delineación de las merindades de los valles de los concejos. Y llegamos a Timoteo Loizaga, que fue hijo de Casimiro, diputado general, senador, alcalde de Guernica, que imprime el mapa, y es el primer mapa impreso de Vizcaya hecho por un vizcaíno. Y este sí, con mucho cuidado, entre iglesias, concejos, merindades, las dos Munguías. En Guernica no señala el árbol, sino señala la antigua. Y es tan bueno esto que se pide que lo compre la Diputación como mapa oficial del señorío, y efectivamente se compran 40. Y ya acabo con dos elementos. Este es el mapa político de España que solemos ver en cartografía temática. Se suele ver menos este otro, ya que estamos en convenio, en el concierto económico, el mapa geográfico administrativo, que dice lo mismo pero de otra forma, y que se puede entender, es cierto que desde la determinación de lo que es exento, y no acuerdo de otra naturaleza, pues la geografía administrativa. Bueno, y esta es la última. Esto de juntas generales, aunque en 20 minutos y 500 años pues es imposible. Hoy, como ayer, juntas generales han intervenido en esto. Probablemente Chelo Urtoniche, que le estoy viendo aquí, haya intervenido en esto. En el año 94, las juntas generales de Vizcaya acordaron dar publicidad a la cartografía de los municipios que no están aforados. Los 14 municipios que no estaban aforados en el año 94. Y juntas generales publicaron esto. Este es un mapa, y es el último, a escala 1/5000 de Guernica, en donde aparece, rodeado por la línea azul, la zona no aforada, conforme a la regulación legal, al marco que le da aplicación en el momento. Y claro, para todos nosotros vizcaínos que vemos esto, pues resulta que el árbol de Guernica no está aforado. Claro, ya he dicho que esto es cartografía histórica, porque esto estaba sujeto a la Ley de Derecho Civil Foral del País Vasco, mientras que desde el año 15 tenemos una Ley de Derecho Civil Vasco que ha venido a extender el régimen de aplicación de la foralidad, en lo que podemos entender hoy en día, a todos nosotros, con lo que en última instancia el árbol de Guernica del año 15 vuelve a estar aforado.